28 días, 28 días después, 28 semanas después, y finalmente, aunque parezca que se saltaron los meses para llegar rápidamente a los años, una de las historias de zombies más impactantes de este siglo XXI en el cine, por su atmósfera visceral, cruda y realista, vuelve para contarnos qué es lo que siguió después, con una de las escenas más terroríficas de lo que significa estar en un mundo infestado por zombies, que realmente aún tiene la pinta de que pueden seguir siendo peligrosos estos infectados 28 años después. O Exterminio, la evolución. ¡Qué bueno una vez de nuevo por acá en una nueva opinión reciente más de este canal! La verdad es que no sabría si llamarla Exterminio, la evolución, o Exterminio solamente, o 28 días después. Sí, esta película tiene dos nombres. Y siguiendo la línea del tiempo, obviamente esta es la tercera. Olvida lo que dije en la intro sobre 28 días. Creo que esa no pertenece a la saga. Sino que fue 2002, 2007 y 2005. Ojo, no la ambientación, sino la fecha en que salieron las películas. Y yo por eso te quiero preguntar para la caja de comentarios, si se da mañana mismo el aviso de que el virus de la rabia mutó y convierte a las personas como a los zombies que vemos en estas películas, ¿cuál sería el primer lugar que se te viene a la mente como un buen escondite para sobrevivir? Uf, es duro, ¿no? Y más si son esos tipos de zombies que realmente te pueden morder y convertirte en 2 segundos. Increíble lo que pueden hacer los virus y bacterias. Pero bueno, y hongos también. Pero bueno, dicho esto, cualquiera que sea tu opinión, yo la estaré leyendo como siempre ahí abajo en la caja de comentarios. Dirigida por Danny Boyle, sí, el mismo director que nos trajo las 2 anteriores entregas, la sinopsis dice lo siguiente. Años transcurridos tras los sucesos de 28 semanas después, el virus de la ira ha regresado y un grupo de supervivientes deben sobrevivir en un mundo asolado por hordas de infectados. Rodada con un iPhone 15 Pro Max y con la ayuda de numerosos accesorios especializados. Ok, no sé cuál era la necesidad de poner eso último en la hipnosis, pero bueno, hay de hipnosis a hipnosis y hay algunas otras que son bastante extrañas, sí. Antes de empezar de lleno con todo lo que pensamos, lo bueno y lo malo de esta película y lo extraño, vamos a poner un poco de contexto. En un laboratorio de Cambridge se realizan experimentos en animales para erradicar la rabia en humanos tras unos ataques terroristas. Activistas por los derechos de los animales intentan liberar a estos chimpancés. Como consecuencia, uno de ellos termina atacando a una activista. El virus actúa en 30 segundos. La chica infectada ataca al resto y los infecta. Gran Bretaña entra en cuarentena. El virus se propaga rápidamente, todo queda destruido. Jim despierta en un hospital tras semanas en coma en un Londres que está desolado. Jim conoce a Selena, una sobreviviente. Juntos encuentran a Frank y a su hija Hannah. Deciden seguir una supuesta misión militar. Los militares llevan a Jim, Selena y Hannah a una mansión fortificada, pero resulta ser una trampa. Logran escapar y viven en un paisaje rural. Piden ayuda a un avión. Los infectados comenzaban a morir de hambre. La OTAN, liderada por Estados Unidos, entra a Londres para frenar la propagación. Se crean campos de refugiados en Europa para los sobrevivientes británicos. Gran Bretaña es declarada libre de infección. Se construyen distritos para reubicar a los ciudadanos. Estados Unidos se encarga de la seguridad de los repatriados. Andy, un niño de 12 años, regresa a Londres. Encuentra a su madre, una sobreviviente infectada pero sin síntomas. En esta misión, el virus se contagia de nuevo y se inicia un nuevo brote en el Distrito 1. El mundo está libre del virus, pero este quedó contenido solamente en Gran Bretaña. Muchas personas permanecieron en un archipiélago en Inglaterra, Escocia, Gales o en islas más pequeñas. La comunidad de la Isla Sagrada, la de la película, se ha mantenido segura gracias a su ubicación geográfica. Con los años, el virus ha mutado y existen distintos tipos de infectados como los alfa y los rastreros. Pike y su padre Jamie salen de la isla rumbo al continente donde encuentran tanto infectados como sobrevivientes. Y esa es la historia que vamos a ver el día de hoy. Han pasado casi 30 años desde esa primera escena en donde el virus escapó del laboratorio. La verdad está muy bien hecho este tema de jugar con la ubicación geográfica de Inglaterra. Y más allá de lo que vemos en el tráiler, también hay que decir esto, es que esta es una historia que vende un poco de humo. Hay que decirlo de buenas a primeras, sí. Esta no es una historia en donde hay mucha historia, acción y atmósfera como las 2 anteriores
que vimos. No, que aquí no hay outbreak, no hay oleada de infectados como tal. Yo sé, han pasado 28 años y ya nos lo explicaron, digamos, en la hipnosis de cómo realmente el virus, o bueno, lo explicamos en el resumen de cómo realmente el virus ya quedó solamente contenido aquí en Gran Bretaña y el mundo está libre de infectados. Pero no hay tampoco muchas explicaciones de cómo se inició todo. Está claro, el nombre lo dice, 28 años después, en una isla de cuarentena en donde los sobrevivientes se valen por sí mismos, en una vida más o menos rural. Cosa que tiene aspectos positivos, sí, pero más que nada con esta nula explicación de dar casi todo por sentado, se mete en zonas en donde quizás una historia más relacionada al terror no le da suficiente tiempo para quedarse solo en eso, sino que en esta tercera entrega de Exterminio vamos a empezar a ver, conforme avanza la película, el crecimiento del protagonismo de una historia aislada entre dos personajes que va a opacar el resto de esta atmósfera que tanto nos gustó quizás en las primeras dos películas, ¿no? Así que va ganando más y más peso esa historia hasta opacar el terror que provocan los infectados. Sí, rollo The Last of Us. Y eso está bien, pero es como que esta historia sube en protagonismo y la película baja en entretenimiento. Pero más allá de hacer comparaciones, Exterminio, la evolución nos presenta una manera icónica y llena de nostalgia como lo que fueron las dos anteriores películas en cuanto a su estilo visual. Eso sí, y es que es una perspectiva para el apocalipsis zombies de forma única. Esta saga te muestra el outbreak, lo difícil que es sobrellevarlo y en esta ocasión los peligros y la adaptación al nuevo estilo de vida de vivir con infectados 28 años después. En esta ocasión, la historia nos demuestra cómo un joven Aaron Taylor Johnson, de niño, fue el único sobreviviente de un ataque zombie a su familia, mientras que su padre lo tomó como el inicio del día del juicio, abandonándolo en una analogía de como si el padre lo hubiera abandonado. 28 años después, es su turno de ser padre, y en el contexto de esta isla sagrada que explicamos, logran tener una vida pacífica dentro de algún lugar de Inglaterra, a donde solo se puede acceder cuando la marea está baja. Ahí, conocemos de lleno a Jamie, interpretado por Aaron Taylor Johnson, Isla, interpretada por Jodie Comer, que si pensabas que iban a ser los protagonistas, pues bueno, esa es un poco la verdadera vendida de humo que tiene el tráiler, porque a quien también conocemos y que será el verdadero protagonista es a Spike, interpretado de gran manera por Alfie Williams. Una familia de 3 donde el padre es cazador, el hijo sale a su primera prueba con 12 años para conocer lo que hay afuera de la isla y entrenarse, y una madre que tiene una enfermedad que por supuesto no pueden saber ya que no existen doctores en la isla. La misión de Spike comienza con la tutoría de Jamie, su padre quien lo lleva a cazar su primer infectado. Es aquí donde nos damos cuenta cómo la película nos cuenta varias cosas a la vez. En este formato sin contexto, de no tener que explicarte todo paso a pasito, suavecito, sino que en una analogía a cómo se preparan los soldados para la guerra, el buen soundtrack y la ambientación sale a flote en lo que para mí es la mejor parte de toda la película y es solamente el primer 25% de todo el film, haciendo alusión a los brillos y horrores que una civilización tiene que hacer o por lo que tiene que pasar para poder avanzar. Especie de analogías que no van tanto con sus géneros principales, de terror post-apocalíptico, y que precisamente esta desentonada a veces se siente raro dentro de este film. Es una especie de relación con la fantasía e ideologías de supervivencia que se tratan de asemejar al contexto que en ese momento están viviendo. Durante este primer viaje de Spike, acompañado por su padre, aprendemos que existen variantes de infectados como los rastreros o los alfa, quienes se volvieron más grandes y un poco más inteligentes que los demás. Pero vamos, es mucha fuerza, pero mucha fuerza bruta. Cuando vuelven, el padre borracho le cuenta a la tribu que Spike es un héroe, cuando en realidad tuvo miedo y falló la mayoría de sus flechas. Además, el niño lo observa engañando a su madre y le pierde el respeto. Yendo a casa y descubriendo con su abuelo que realmente existe o existió un doctor hace muchos años y es quien probablemente sea quien en la noche se ve su fogata sobre las montañas. Con esa información, el niño se aferra que de alguna manera el doctor es el único que puede cuidar a su madre, una mujer descuidada que tiene mala memoria y que parece tener alucinaciones de vez en cuando. Con un comportamiento impulsivo, el niño decide adentrarse en la segunda parte de la película. A esta segunda parte es a la que sí le podemos llamar, como a este tipo
de referencias. Poco a poco, los infectados pasan a segundo plano en una comunidad que, asentada desde el principio como tipo Alexandria en The Walking Dead, no tiene mucho para ofrecer en cuanto a historias y simplemente sirve como contenedor y cuarentena precisamente, y que la gente de ahí no salga hacia el continente. Una especie de trama que apunta a que esto podría ser una primera parte simplemente porque, claro, en un lugar que ha sido inexplorado por casi 30 años, hay mucha tela de donde contar. Y para eso sirve momentáneamente el personaje de Eric, interpretado por Edwin Riding, quien salva la vida de Spike y su madre en su camino hacia ver el doctor. Un soldado que sobrevivió a uno de los chequeos que suelen hacer a esa zona de cuarentena. Un soldado que sí sabe qué es lo que ha sucedido fuera y qué es lo que sucedió con el mundo todos estos años. Por lo cual, verlo interactuar con Spike, que es un niño nacido ya en el ambiente post-apocalíptico, produce momentos de comedia que alivian la travesía hasta que el Alpha los encuentra, elimina a Eric y empieza la tercera y última parte de la película, en donde ahora sí entra totalmente este tono figurativo. Vale, sin duda alguna la parte que más desentona un poquito con este film y con la saga en general es cuando la madre de Spike intenta ayudar a parir, sí, literalmente a una mujer embarazada infectada. Quien al parecer la bebé sobrevivió gracias a la magia de la placenta. Quienes también sobrevivieron son Isla y Spike de milagro ante el Alpha que los perseguía, pero el Dr. Voldemort tenía otros planes. Aquí es donde entra el supuesto doctor, que para sorpresa de muchos no es alguien que esté loco, sino que realmente sabe sobre padecimientos, síntomas y cualquier conocimiento que un buen doctor debería saber. Así que entrando en las analogías nuevamente sobre el Memento Mori y Memento Amoris, además de mostrarnos que la nueva vida puede nacer a pesar de las circunstancias más oscuras, como lo hizo la bebé de la mujer infectada, como símbolo de pureza, también vemos como lo mejor muchas veces es dejar ir a alguien sabiendo que esa persona sabe que la amas. El doctor, en forma de homenaje a los infectados y no infectados, los trata por igual, construyéndoles un monumento de cráneos en donde yacen todos los que lucharon alguna vez por algo. El doctor le explica a Spike que su madre tiene cáncer incurable, porque ya se encuentra en una etapa muy avanzada, además de que no cuenta con los equipos necesarios para salvarla, y en una escena hermosa, sí, hermosa, dentro de una película de terror, la madre se despide de su hijo y el hijo de su madre. ¿Cómo? Abriendo un nuevo capítulo en la vida del pequeño que decidió valerse por sí mismo, seguir caminando y explorando el continente, en lugar de volver a la isla con su padre. Bueno, eso hasta que llegaron con el final de esta película a salvar el día los Power Rangers. Sí que es una gran idea. Sí, como puedes ver, en general es una historia bastante rara, que tiene momentos bonitos, incluso a nivel subjetivo, y a nivel de trama tiene una morfología pues única, podemos decirle. Y bueno, obviamente, finalmente lo que le da más puntos a este film es sin duda el estilo visual, la mezcla de sonido, terminando obviamente en un gran resultado de edición, cosa que es muy diferente a un diseño de producción en su totalidad. No, en este caso simplemente estamos resaltando los momentos visuales que realmente son una joya y que sí son muchos en esta película, porque resultan ser bastante originales. Estamos hablando de tomas de acción donde tenemos una perspectiva única de los infectados, el seguir la dirección íntima de una flecha lanzada y utilizar al máximo la capacidad de un iPhone 15 Pro Max en cuanto a los planos que se pueden lograr con una gran técnica detrás de la cámara. Más allá de eso, en el plano terrenal de la historia, la violencia se suaviza a tal punto de que el guión no consigue glorificar lo extremo que puede llegar a ser vivir en la isla o fuera de ella, o acrecentar los peligros reales a los que uno se enfrenta. Todo ello se opaca un poco a través de la relación madre e hijo, y cómo el sentimiento de muerte está presente durante el metraje. Lo dijimos, ¿no? Memento Mori, teniendo así como eje central a este pequeño grupo de personas que quiere sobrevivir a pesar de las circunstancias, pero que cuando cumplen su misión en su viaje a visitar el doctor, es un punto que choca con lo ya planteado y su atmósfera apocalíptica, siendo así que la única aportación nueva verdaderamente que aporta a este universo esta película es el Alpha. Y la mayoría de las ocasiones se puede llegar a sentir como un poquito fuera de lugar. Uy, otra cosa que casi se me olvida mencionar, brother. Las conveniencias de guión. Para un lugar tan hostil en el que están, los Deus Ex Machina sí que se dejan caer para hacer ver el camino de Spike como el de un chico con mucha
mucha suerte. Finalmente, con otra película de 28 años después, segunda parte de esta, que ya está en conversaciones, el aroma de parte 1 de las secuencias que nos permite ver esta película es muy penetrable, dándonos la posibilidad de llamar a este film un experimento que trata de ser diferente y se agradece por el intento de ser original, pero que sin embargo a mucha gente hará enfadar y decepcionar porque es otro de esos casos en los que vas esperando una cosa y terminas con la típica frase de ¿qué rayos acabo de ver?, sin resolver el argumento principal. Y una gran parte de la película con un ritmo no muy rimbombante, 28 años después, suena como algo épico para la espera de una secuela de las anteriores entregas, que también llega muchísimo tiempo después. Pero hablando de épico, en esta ocasión no es el caso. Así es, lamentablemente se agradece cuando hacen experimentos un poquito raros, pero bueno, es como una quitada de esencia, ¿sí? Me acaba de llegar esa frase a la mente y creo que le puede quedar perfectamente. Esta tercera entrega es una quitada de esencia, y que lo poco que aportó, pues está bien, pero tampoco es como que algo wow, ¿no? Así que por todo lo dicho, yo por eso a este film Exterminio la Evolución le doy 2 estrellas y media como calificación personal, y sin duda es una película, pues fíjate que bueno, entre estos dos estaría perfectamente la flecha, pero vale, vamos a dársela. Entretenida.